Vamos a ir al Salmo 90. ¿Cuántos saben que el Señor me ha dado este salmo como 3 o 4 veces ya para leerlo? Que habla de la eternidad de Dios, algo que nosotros aún no conocemos, a pesar de que ya estamos viviendo la eternidad. Todos sabemos que el libro de Juan dice, Jesús le dice a sus discípulos: Padre, para que te conozcan a ti, al Dios eterno. Nosotros ya, en el momento que hemos conocido a Dios, que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, estamos disfrutando la vida eterna. Amén. Todo esto fue en un comienzo así, porque el hombre fue creado para vivir una eternidad junto a Dios, pero el pecado, usted sabe, lo sacó de la eternidad, lo mató, y el Señor lo echó fuera de aquel jardín. Pero en Cristo Jesús, nuestro Señor, somos eternos. Estoy hablando de nosotros los cristianos, amén, no de todo el mundo. A pesar de que el mundo va a vivir una eternidad, usted sabe dónde, en el infierno, pero nosotros, hermanos, somos eternos en Cristo Jesús y vamos a vivir una vida eterna. Aún no conocemos la eternidad, a pesar de que yo le dije, la estamos viviendo, pero nosotros es muy difícil hablar de lo que no vivimos. Yo le puedo hablar de la transitoriedad del hombre, porque yo soy transitorio en esta tierra. Aún no he muerto, pero sé que puedo hablar de aquello que yo he visto con mis ojos, cómo los hombres nacen y cómo mueren, cómo en el mundo, hermano, cómo en el mundo, cuántos nacimientos hay día a día, hermano. En el año, mire, en el año pasado nacieron 17.034.780 personas, hablando del globo terráqueo. Ese fue el nacimiento global en el año 2020. Los hombres vamos y los hombres nacemos y morimos, ¿ok? Somos del polvo, como dice el Salmo 90. Pero también las muertes del año, de aquel año 2020, fueron 7.151.650, hablando de la tierra en general. Los hombres somos y al otro día no somos. Como dice el mismo Salmo, que somos como la maleza, hermanos, que un día es como la hierba, que un día es y al otro día no es. ¿Por qué? Porque el sol, usted sabe, ha visto cuando la maleza o la hierba sale el sol, ¿cómo queda? Que se muere. O somos como los insectos, que los insectos tienen una vida efímera, rápida, fugaz. No sé si usted ha visto, yo he visto muchas veces porque me encanta mirar el cielo y antes de morir le digo: Señor, llévame a conocer el universo, que es tan hermoso todo lo que Dios ha creado, hermano. Y el cielo, sabemos lo que dice el Salmo 19, el cielo fue hecho para contar la grandeza y las maravillas de Dios, hermano. Y le digo: Señor, llévame un día a conocer todo eso tan grande, tan hermoso. Y entonces de eso yo le puedo hablar, de la eternidad. Voy a tratar de hablarle, porque aún no la conozco, hermano, pero sí puedo hablarle de la transitoriedad del hombre. Bueno, y como les decía, somos transitorios. No sé si usted en las noches ha salido y ha visto esas estrellas fugaces que dicen que son, que pasan, y usted la ve y hace, y la mira y se desapareció. Así es la vida del hombre para Dios, hermano. La vida de Dios no tiene límites, porque Él es el eterno, pero nosotros, Dios tiene que mirarnos así, porque es efímera, rápida, hermano. Dice el mismo libro, el Salmo 90, que 70 años es lo máximo que vivimos, y aún con dolor en nuestro corazón los 80, porque cuando se llega a 80, yo tengo 64, aún no llego a los 70 ni a los 80. Debe ser muy difícil, hermano, porque con 80 años ya tiene que caminar con bastón, tiene que levantar una pie los pies, tiene que ponerse las manos para poderlos levantar, ya sus ojos dejan de ver, y eso también lo dice el libro de Eclesiastés, que lo da en una forma figurada, hermano. El último capítulo, Salomón lo escribe de una forma hermosa y preciosa como lo describe. Pero este salmo, hermano, lo escribe un varón de Dios, y mira el título que tiene, dice, el Salmo 90, para que lo busquen, dice:
la eternidad de Dios. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. O sea, somos por aquí de tránsito, nada más de tránsito, hermano. Entramos y salimos, amén. Somos como el ocaso cuando sale el sol y al día siguiente el ocaso, hermano. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de nuestra vida tan fugaz, tan efímera, hermano. Me recuerdo de una vez, hace mucho tiempo atrás, cuando yo era un joven, bueno, no hace mucho tiempo, me recuerdo que el profesor de castellano, como se llama ya en mi país, me dijo, mira Jorge, porque tenía unas notitas más o menos malas, me dijo, te voy a dar una oportunidad. Me dijo, te voy a dar una tarea, si tú quieres sacarte 2.7, con 2.7 queda a la maravilla, hermano. Te voy a pedir que me hagas 100 frases, o sea, que me busques 100 palabras distintas con vocabulario, lo que significa hacerme una frase y otra cosa no me recuerdo, pero eran 3 cosas. ¡Wow! Yo empecé, compré un cuaderno, usé mi letra bien linda, hermano, y estuve como una semana haciendo 100 frases, 100... buscando sinónimos y antónimos y una frase. Eso es lo que tenía que hacer. Y me demoré más de una semana, me dio plazo como un mes. Antes del mes yo le llevé el cuaderno. ¡Wow! Lindo. Yo siempre fui ordenado para mis cosas. Y le gustó al profesor. Y entonces encontré una palabra que yo nunca había escuchado. Yo era un joven aún como con 16 años. Y encontré esta palabra efímera que me gustó y pude entender lo que es efímera y busqué y me dice que es una vida rápida. Los insectos generalmente, los mosquitos, esos que a usted le pican y le chupan la sangre, esos tienen una vida efímera. Hoy nacen y mañana mueren. Así es la mayoría de los insectos, hermanos. Pero también nosotros, hermanos, para Dios, ¿ok? Y vamos a leer el Salmo 90, que lo escribió, mire, ya le dije, la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, y abajo dice, oración de Moisés, varón de Dios. Qué hermoso, hermano. Me puse a pensar y realmente Moisés era un poeta, varón de Dios. Y no solo eso, sino que podríamos decir que Moisés fue un hombre peculiarmente escogido por Dios, amén, inspirado por Dios, honrado por Dios y fiel a Dios en toda su casa. Él bien merecía el nombre el cual se le da aquí, varón de Dios. Qué hermoso, hermano, que nos puedan llamar varón de Dios, amén. Pero por ahí hay muchos hombres, hermanos, que buscan los títulos y se hacen llamar apóstoles, a pesar de que es bíblico. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las maravillas que Moisés pudo ver a través de la caminata en el desierto por esos 40 años. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí está hablando desde el siglo hasta el siglo para que podamos entender desde la eternidad hasta la eternidad, o podríamos decir desde los tiempos antiguos hasta los tiempos modernos, hasta los tiempos presentes. Él es Dios, Él siempre ha sido Dios, hermano. Él no tiene creación, Él no tiene principio ni fin, Él es el Dios increado. Nosotros fuimos los creados por Él, amén. El 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Se lo vuelvo a leer, cómo Moisés puede ver la fragilidad del hombre en estos 40 años que él ha caminado, cuánta gente ha visto morir. Y estuve haciendo unos cálculos matemáticos, no soy muy bueno para las matemáticas, pero después cuando lleguemos a ese versículo, se lo voy a dar. Se los vuelvo a leer el 4. Porque 1000 años
delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Fíjese cómo Moisés va viendo la vida del hombre, hermano, cómo pone ejemplos. Qué hermoso, hermano, este hombre está hablando algo que él vivió, que él lo vio, que lo vivió durante 40 años. Amén. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Ahí me voy a detener un segundito porque no quiero que se me vaya esto tan importante. Quedamos en el 9. ¿Qué hombre aquí en la tierra ha visto la ira de Dios? Ninguno, ninguno. Pero hay uno solo que ha visto la ira de Dios, que descargó toda su ira sobre él en la cruz del Calvario. Pero ninguno de nosotros, ni tú ni yo, hemos visto la ira de Dios. Porque si viéramos la ira de Dios no estaríamos aquí. Amén. Dice el 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Amén. Se los vuelvo a leer. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Mire cómo Moisés lo llama. Amén. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Mire, ahí meditaba yo, porque el Señor no habló de años, pero no, Él quiere que nosotros aprendamos a contar todos los días, que sepamos que para vivir cada día tenemos que usar la sabiduría, el temor a Dios, caminar en temor y en reverencia a Dios. No está hablando de aquí de años, sino todos los días. Amén. El 13, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Y lo sella Moisés. Sabemos, ya yo les he explicado ya sobre este salmo, que es el salmo más antiguo de la Biblia, todos lo sabemos, y muchos de los salmistas se tomaron base de este salmo para escribir los salmos que ellos escribieron, como David, Asaf, los hijos de Coré, amén. Tomaron esto como un ejemplo para poder escribir. Y Moisés aquí nos relata lo que es la vida del hombre, que es tan transitoria. Y déjeme decirle que yo busqué en el diccionario, me gusta empaparme bien de lo que significa la palabra, a pesar de que yo tengo una idea o las conozco más o menos, pero quiero ver bien lo que significa. Transitoriedad significa brevedad, rapidez, fugacidad, efímero. Es algo efímero, ya le dije, efímero es algo corto, algo rápido. Fugacidad, es como yo le decía, cuando usted sale en la noche y ve una estrella fugaz, ¡pum! Usted lo único que alcanza es a mover la cabeza y los ojos y ya dejó de existir aquella estrella fugaz. Después dice eternidad. Como les vuelvo a decir, nosotros siempre podemos hablar de lo que vivimos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos las experiencias, pero aún no conocemos bien lo que es la eternidad. El que puede hablar bien de eso es el Señor, pero David pudo ver la eternidad de Dios al caminar estos 40 años en el desierto.
Dice eternidad, mire cómo dice, eternidad, duración que no tiene principio ni fin. O sea, vamos a decir, Dios que no tiene principio ni fin, porque el único eterno, aquí no hay otro que sea eterno, hermano, el único eterno es Dios, no hay otra cosa que sea eterna, porque aún la tierra, hermano, y el universo van a pasar, amén. Todo va a pasar, menos la palabra de Dios, que es eterna, porque la palabra de Dios sabemos quién es, amén. Y David nos habla, o sea, y Moisés nos empieza a contar que él ha sido refugio para él como para su pueblo, de generación en generación. Es tremendo como Moisés lo ve, porque nosotros sabemos en las epístolas del apóstol Pablo, que Pablo habla de que nosotros somos el templo, que somos morada de Dios, que Dios habita en nosotros, pero Moisés lo ve de una manera diferente. Ahora dice Moisés que nosotros vivimos en Dios. Qué hermoso, hermano, porque de cierta manera Él mora en nosotros, pero nosotros moramos en Él. Amén. Moisés caminó 40 años por el desierto viendo cómo Dios los guiaba. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una relación personal con Dios. Hermano, y esto que nos sirva de ejemplo, porque no solo Moisés puede tener una relación personal con Dios. Moisés fue el escogido de Dios. Tú y yo somos los escogidos de Dios. Por eso tú estás en esta casa, hermano. Amén. Dios no hace diferencia. Dios no hace excepción de personas. Así como Moisés fue elegido, tú fuiste elegido por Dios para tener esa comunión que tuvo Moisés con él. No es solo beneficio para Moisés, esto es beneficio para todo el cuerpo de Dios. Amén. Entonces, mira, yo lo que escribí dice, Moisés en efecto dice que por más que seamos peregrinos en el desierto, con todo tenemos un hogar en ti, tal como nuestros antepasados cuando salieron de Ur de los caldeos y moraron en tiendas entre los cananeos. No es en el tabernáculo o el templo que moramos, sino en Dios mismo. Y esto lo hemos hecho siempre desde que existe la iglesia en el mundo. No hemos cambiado nuestra morada. Los palacios de los reyes han desaparecido, arrastrados por la mano del tiempo, o han sido incendiados y han quedado solo ruinas después del desastre. Pero la raza del cielo nunca ha perdido su habitación regia. La raza del cielo nunca ha perdido su habitación regia. Esa habitación es nuestro Dios todopoderoso, hermano. Y es una expresión notable para lo cual no hay equivalente en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. Dios es nuestra morada. Las Escrituras en otros puntos dice precisamente lo opuesto. Llama a los hombres templo de Dios, en los cuales habita Dios. El templo de Dios es santo, dice Pablo, y vosotros sois este templo. Como yo ya les decía, Moisés nos da una versión invertida de ello y afirma que nosotros habitamos en esa casa. O sea, como les dije, Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él, hermano. Qué privilegio nosotros los hombres tenemos. Y me refiero a nosotros los hombres cristianos. Y cuando me refiero a nosotros los hombres cristianos, estoy hablando de la raza hombre y mujer. Amén. Dios ha sido muy, 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 muy bueno. Y en el versículo 2 dice, antes que naciera en los montes y formaste la tierra, el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Cuando Moisés pudo escribir esto, la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios, se dice que estaban en la tierra en el desierto, cuando el pueblo se sublevó. No sé si ustedes se recuerdan cuando el pueblo dijo, ojalá muriéramos en esta tierra. Y Dios les dijo, ok, he escuchado sus palabras, ya 10 veces me han tentado y voy a hacerles caso. Van a morir en esta tierra. Y así sucedió. Ahí fue cuando Moisés, hermano, pudo ver la eternidad de Dios. ¿Por qué pudo ver la eternidad de Dios, hermano? Porque déjeme decirle que el versículo 4
lo dice bien claro. Y aquí, hermano, quiero decirle cómo el Espíritu Santo usó a Moisés para poder escribir, y el Espíritu Santo lo dice de una manera humana, para que nosotros podamos entender lo que es la eternidad de Dios, porque realmente no lo vamos a entender nunca mientras no estemos con Él, porque nosotros también somos eternos y vamos a vivir la eternidad, hermano. Y Moisés veía morir en esos 40 años miles y miles de personas. Acuérdense que el libro de Éxodo, capítulo 12, 37, mire si lo voy a leer. Tengo papeles por montones aquí, son mis estudios. Mire lo que dice el capítulo 12, 37 del libro de Éxodo. Dice: los israelitas salieron de Ramsés a Sucot sin contar mujeres y niños. ¿Ok? No contaron mujeres ni niños. Eran como 600,000 hombres de a pie en edad militar. Eran como 600,000 hombres en edad militar. Les vuelvo a repetir, el versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. El Espíritu Santo habla a través de la boca de Moisés y le está dando a entender, para que nosotros podamos entender lo que es la eternidad de Dios, porque el hombre no la puede entender, y usted sabe, los científicos, para ellos muy difícil creer, porque ellos dicen que tienen que ver para creer. Nosotros todo lo contrario, nosotros creemos sin ver, amén, porque esa es la fe, hermano. Entonces yo hice unos cálculos matemáticos, y espero no confundirlo, de lo que el Espíritu Santo le quería mostrar a Moisés. Recuerden que salieron de Egipto, y al salir de Egipto tuvieron que cruzar el Mar Rojo y pasaron miles de cosas, hasta cuando el Señor les dice que había escuchado lo que querían y que iban a morir en el desierto. Y en esos 600,000 hombres, yo le puse un cálculo así, sin contar mujeres y niños. Yo le puse máximo un cálculo de 2 millones de personas, a pesar de que eran mucho más, ¿ok? Eran muchos más. Por ahí dicen que eran 2,5 millones o 3 millones, pero yo le puse 2 millones de personas. Salieron 2 millones de personas. Moisés tuvo que lidiar con 2 millones de personas todos los días, ¿ok? Y hice un cálculo matemático, y espero no confundirlos y me lo entiendan, ¿ok? Para nosotros los hombres, el año tiene 365 días. Ese es el año humano. Ahora, para Dios, un día es como 1000 años. Espero que me entiendan. 1000 años es un día para Dios. O sea, que si nosotros ponemos 365 por 1000, porque el año tiene 365 días, y para Dios 1000 años, un día son 1000 años, entonces serían 365,000 días para Dios, hablando humanamente, porque Dios no tiene tiempo ni límite, amén, pero es lo que Dios quiso explicarle a los hombres, que Dios no tiene un límite de números, ¿ok? Ahora, si nosotros multiplicamos 365 días por 40, los años que caminaron en el desierto, 40 años, nos da la suma de 14,600 días. O sea, el pueblo de Dios caminó 14,600 días en el desierto. Ahora, vamos a multiplicar 700,000 hombres. La Biblia dice 600, pero yo le puse un aproximado de 700, a pesar de que sabemos cuánto eran. Yo le puse más o menos 2 millones, pero yo le voy a poner lo que dice la Biblia, y le puse un poquito más. La Biblia dice 600,000, pero yo le puse 700,000 hombres. Salieron de Egipto. Amén. Si multiplicamos 700,000 hombres, como dice la Biblia, que salieron de la tierra de Egipto, por 14,600 días que caminaron en el desierto,
Te los vuelvo a aplicar, ¿ok? 700.000 hombres por 14.600 días que caminaron en el desierto. ¿Sabe cuántos hombres Moisés veía morir a diario? Por eso pudo escribir la transitoriedad del hombre, porque veía morir de los 40 años que él estuvo en esta tierra viviendo con ese pueblo, vio morir en 700.000, pero eran 2 millones, ¿ok? Yo les puse un APP, un aproximado. Moisés veía morir día a día de 47 a 48 personas diario en 40 años. Él vio crecer generaciones y desaparecer generaciones. Hermano, así es la vida del hombre. Por eso también dice en el versículo número 1, de generación en generación, Moisés conocía todas estas cosas. Moisés, la generación no había comenzado de Moisés, la generación comenzó de Adán a Noé, y de Adán a Noé habían 10 generaciones, y de Noé a Abraham habían otras 10. Moisés conocía todo eso. Por eso habla, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés conocía y sabía que había habido un diluvio, todo eso lo conocía Moisés. Y cuando Moisés caminó en el desierto estos 40 años, porque Moisés vivió mucho más de los 70 que él mismo escribe, o de los 80, vivió 120 años, porque hay casos excepcionales, porque cuando Dios tiene un propósito con una persona, mira, esa persona vive hasta que Dios le diga o lo llame. Amén. Por eso Moisés vivió esos 120 años. Pero Moisés vio la transitoriedad del hombre, hermano. Yo me imagino que todos los días él veía familias completas que desaparecían, veía familias completas que se levantaban, pero a la vez, pasando el transcurrir de los años, toda esa generación desapareció. Menos Moisés, porque él pudo escribir, hermano. Acuérdense que después se levantó una generación que fue joven, que eran los hijos de aquellos que habían muerto. Moisés lo pudo expresar de esta manera para que nosotros lo pudiéramos entender. Más bien dicho, el Espíritu Santo, hermano, también se lo hizo entender a Moisés, mostrándole en el desierto tanto tiempo, tanta gente que él conoció, pero todos desaparecieron. Así es nuestra vida, hermano, es fugaz, nuestra vida es rápida. Por eso tenemos que caminar, como dice el libro, el Salmo, versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermano, es impresionante cómo el Espíritu Santo nos hace ver las cosas. Pero bueno, no he terminado ahí. Yo les dije que 48 hombres o 48 personas morían a diario. Ese fue un pequeño ejemplo, hermano, porque si usted lo divide por 2 millones, iban a ser el triple que él veía morir en el desierto. Ahora, si nosotros multiplicamos un año del Señor son 1000 días, si multiplicamos 365.000, que es el año del Señor es 365.000. Eso es un año para el Señor, y lo multiplicamos por 70, los 70 años. Usted sabe, ahí se me fue los 70. Ahí se me fue. Si lo multiplicamos por 70, que es la edad que vive el hombre, 365.000 por 70, ¿sabe cuántos años tendría el Señor? 25.550 millones de años. Eso es lo que el Espíritu Santo le estaba tratando de decir a Moisés, que Dios no tiene límites de años. Y más, si usted se pone a pensar, porque dice, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Dígame usted, ¿qué hombre aquí en la tierra ha podido vivir 1000 años? Anybody? Nadie. El que más vivió se acercó un poquito, que es Matusalén. Yo creo que familia del hermano Abraham. Matusalén vivió 969 años, casi los 1000. Pero ningún hombre ha podido vivir 1000 años, hermanos. Nadie.
Pero para el Señor, hermano, 1000 años es como un día. Qué interesante, hermanos. Dios no tiene límites, Dios no tiene tiempo. El tiempo habita en Él. La eternidad, Él es la eternidad, hermano. Él es la eternidad. ¿Cómo Moisés nos pudo dejar esta oración tan hermosa? Algunos comentaristas piensan, déjeme leer lo que yo escribí de algunos comentaristas, lo que dicen de esto que escribió ay, se me fue, el siervo de Dios, Moisés. Mire lo que escriben algunos estudiosos, dicen: el Salmo 90 se puede citar como quizá la más sublime de las composiciones humanas, la más profunda en sentimiento, la más elevada en concepción teológica, la más magnífica en sus imágenes. Es verdadera en la descripción que da de la vida humana como atribulada, transitoria y pecaminosa. Verdadera en su concepto del eterno, el soberano y el juez, y con todo el refugio y esperanza de los hombres que, a pesar de las pruebas más severas de su fe, no pierden su confianza en Él, sino que firmes en ella suplican como si lo predijeran. Una sazón de refrigerio cercana. Qué hermoso, hermano, cómo muchos hombres ven la eternidad de Dios y cómo hablaban de este Moisés. Amén. Mire, el capítulo dice el versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Dice, déjeme ver que perdí mis hojitas. Dos. Ay, sí. Mire lo que dice el versículo 3: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Amén. Y yo pude escribir lo siguiente. Dice: el cuerpo del hombre queda disuelto en sus elementos y es como si hubiera sido triturado y molido. Hermano, porque de nosotros no queda nada con el tiempo. Del polvo fuimos tomados, dice la Biblia, y al polvo volveremos. El Señor le dijo a Adán: del polvo fuiste tomado y del polvo lo creó. Amén. Así somos nosotros, hermanos, que si el Señor llegara a soplar al polvo, mire, no queda nada de nada. Amén. Andamos entre peligros. Si fuéramos vasos de cristal, podríamos estar atemorizados por menos peligros. ¿Qué hay más frágil que un vaso de cristal? Nosotros, los seres humanos. ¿Qué hay más frágil que un vaso de cristal? Nosotros, los seres humanos, somos frágiles. La misma palabra de Dios nos dice que la mujer es, que el hombre es frágil, pero la mujer es un vaso más frágil, hermano. Somos frágiles, más frágiles que cualquier animalito, hermano. Si usted ve cuando nace un animal, el animal, hermano, nace caminando. Nosotros nacemos, nos tienen que llevar por un año en brazos, nos tienen que cargar. Y dice: volver, hijo de los hombres. Esto es volver al polvo del cual saliste. De este modo es destacada la fragilidad del hombre. Dios le creó del polvo y vuelve al polvo por la palabra de su creador. Dios resuelve y el hombre se disuelve. Una palabra crea y una palabra destruye. Amén. Eso es lo que está diciendo el versículo número 3, hermanos. Qué impresionante. Amén. Pero no se les olvide la fragilidad del hombre. ¿Por qué este mensaje en estos tiempos, hermano? Porque este mensaje yo lo veo de parte de Dios, que entendamos lo frágiles que somos y que sin Él nosotros no somos nada. Nosotros tenemos que vivir pensando, como escribió Moisés en el versículo número 1, que Él nos sea de refugio en todas las cosas y para todo. Que podamos entender como lo entendió Moisés, que nosotros, hermanos, vivimos en Él.
que es en nuestro refugio, hermano. Y si en nuestro refugio, hermano, y si es nuestro refugio, ¿quién podrá hacernos algún daño? ¿Quién? Porque el Salmo 91, dicen que lo escribió Moisés, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, qué hermoso que nosotros podamos vivir bajo el amparo de Dios, protegido por Dios. Como dice también que vivimos, que Él es como la gallina que abre sus alas y nosotros nos protegemos ahí. Usted ha visto una gallinita cuando alguien quiere tomar sus polluelos, cómo se engrife y cómo se tira, no le importa el tamaño que sea la bestia o la persona que vaya a tomar a sus polluelos. Ella los defiende, hermano. Ella no tiene que ver con tamaño ni por muy feroz que sea el animal. Así es nuestro Dios. Por eso, hermano, Dios nos quiere dar la seguridad, hermano, en estos tiempos, que no tengamos ningún temor, porque eso es lo que Moisés pudo ver a través del caminar de estos 40 años con Dios. Es lo que pudo entender al caminar con Dios, que él estaba refugiado en Dios. Amén. Dios ha sido muy bueno, hermano. Muy bueno. Déjeme, mire cómo lo describe el apóstol Santiago, ¿ok? Cuando habla el versículo número 4, porque 1000 años delante de tus ojos, y después dice, no, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca, es como lo está describiendo Moisés, como veía la vida del hombre. Pero Santiago lo ve de esta manera. Santiago, apóstol de nuestro Señor Jesús, también escribió en el mismo sentido. ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pedro puso por su parte, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Pero Pedro agregó, más la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cómo lo vieron los demás discípulos? La vida transitoria que nosotros tenemos. Amén. Y muchos hombres pudieron escribir acerca de la vida transitoria. El mismo Salomón, hermanos. Bueno, ya vimos a Santiago, ya vimos a Pedro, pero nosotros tenemos que entender, hermano, que nuestra vida es tan rápida, tan fugaz, tan efímera, corre nuestra vida, como lo dice también el Salmo, que volamos. Por eso nosotros tenemos que vivir apegados a la palabra de Dios, porque hoy somos y mañana no somos. Hemos tenido casos aquí, hermanos, que nos sorprenden, que la persona muere de un día para otro, hermanos. ¿Y qué nos queda a nosotros? Nosotros no podemos pensar que somos infinitos, hermanos, nosotros somos finitos. En esta tierra tenemos un fin. Amén. En esta tierra tenemos un fin. No debemos pensar que a nosotros nunca nos va a tocar, pero para eso tenemos que estar preparados. ¿Y cómo uno se prepara? Acuérdate, como dice el libro Eclesiastés, le dice al joven, acuérdate de los días de tu juventud, no te apartes del Señor, le dice el Eclesiastés a los jóvenes, hermanos. Hablándole a los jóvenes que es más fácil que se aparten. ¿Por qué? Porque hay un mundo que siempre lo está tentando y lo está llamando. Amén. Eso es lo que Dios nos quiere dar, la certeza y la seguridad que nuestra confianza tiene que estar en Él. Amén. Déjenme seguir. Vamos a leer. Ok, vamos a leer del 7 al 8. Versículo 7 al 8. Dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Yo busqué en el diccionario, hierros es falta o pecado en contra de Dios, por si no entendemos lo que significa. Dice, con tu furor somos consumidos. En la primera sección de este salmo, Moisés nos conecta con las ideas de la naturaleza eterna de Dios y sus juicios sobre el hombre. En esta sección ambas ideas son repetidas. El Dios que está sobre el tiempo
y ve 1000 años como si fueran ayer, ciertamente tiene el derecho y la autoridad de juzgar a la humanidad y especialmente a su propio pueblo. Amén. En el desierto Moisés y el pueblo de Israel se sintieron consumidos por el furor de Dios y estaban turbados por su ira. Debió de ser notable para Moisés el ver toda una generación derretirse en el desierto muriendo bajo el juicio de Dios. Y déjeme decirle más, el pueblo pereció por la falta de fe, el pueblo pereció, hermanos, por el pecado que había en este pueblo, amén. Esa es la causa principal por qué el hombre muere, por el pecado que hay en nuestras vidas. Acuérdense que el Señor al comienzo, hermano, en el huerto del Edén tenía el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien, y el hombre comía del árbol de la vida eterna, hermano. Pero cuando comió del otro árbol, pereció. Nosotros ahora en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Amén. Dice, consumido y sea naturalmente por el marco de nuestros cuerpos o violentamente por juicios extraordinarios. Tú nos permitas vivir tanto como podamos por el curso de la naturaleza. Pusiste nuestras maldades delante de ti. El juicio de Dios llegó en contra de su pueblo debido a sus maldades. ¿Por qué vino el juicio de Dios al pueblo de Dios? De acuerdo a los pecados y a las maldades. Hermano, cuando viene el juicio de Dios hacia nuestras vidas, es por algo malo que hemos hecho. Por eso dice que Él está en el libro de Efesios, dice que el Señor está enojado eternamente, está airado con el hombre, está hablando del hombre pecaminoso, del hombre que no ha recibido al Señor en su corazón. La ira del Señor está sobre aquella generación que no han querido creerle a Dios, no han querido creerle. Pero la bendición está sobre nuestras vidas. Hay una diferencia tremenda, hermano, tremenda, así como el occidente del oriente, que jamás se van a poder juntar, así es. Dios está airado con el pecador, pero tiene una bendición para aquel que es cristiano, para aquel que es creyente. Amén. Y eso lo dice este salmo, pero también lo dice el libro de los Efesios, que Dios está airado todos sus días, hermano, con el pecador. Amén. El 9 y el 10. Vamos a ver la fragilidad del hombre entendida en contra de la eternidad de Dios. ¿Cómo Moisés pudo describir la eternidad de Dios? Y luego hace un contraste, hermano, con la transitoriedad del hombre, lo rápido que es la vida del hombre. Si usted se pone a pensar, hermano, realmente nuestros días, mire, van corriendo. Ya cuando usted cumple un año, es un año menos de vida que le queda. No es un año más, como decimos, un año más y un año menos. No, pero es un año menos de vida. ¿Por qué? Déjeme decirle, le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a vivir hasta los 70, ya es un año menos. Si cumplo 65, ya es un año menos. No es un año más de vida, es un año menos que me queda por vivir. Amén. Porque Dios sabe cuando usted y yo tenemos nuestros tiempos de partir. Pero gracias a Dios que nosotros sabemos para dónde vamos, hermano. Aquellos que cayeron en el desierto, hermano, por la desobediencia, esos 40 años, sabemos para dónde fueron. Amén. Dice así, el 9 y el 10, se los vuelvo a leer. La fragilidad del hombre entendida en contra de la eternidad de Dios. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Moisés, cuando escribió esto, de haber tenido sus 90 o 80 años y sabía lo que era vivir 80 años, hermano, lo que es la molestia del cuerpo. Ya vienen, incluso ya con 50 años, y empiezan los achaques, las enfermedades, y empiezan tantos malestares en nuestro cuerpo, que a veces para la persona vivir 80 años es molestia, hermano. Como les dije, es molestia. Incluso usted puede ver, hay viejitos que han vivido 100 años, hermano, y ni siquiera pueden ver bien, no pueden caminar, y tienen que llevarlo para allá y llevarlo para acá.
voy a decirlo así, ¿cuál es el afán de vivir tanto? ¿Cuál? Amén. Si vamos a vivir una vida eterna en el paraíso junto a Dios, sin achaques, sin enfermedades, mi hermano. Así que, como decía Pablo, el morir es ganancia para nosotros, hermano. El morir es ganancia. No podemos quejarnos. Y esto lo hablo para nosotros los cristianos, porque usted sabe, el mundo, la muerte les espera algo trágico. Para nosotros es totalmente diferente. Amén. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Con poder y poesía Moisés comparó la naturaleza eterna del Dios Santo con la naturaleza frágil, temporal del hombre pecador. Dios permanece para siempre, pero muchos días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años como un pensamiento. Fue durante el tiempo errante en el desierto que Moisés escribió este sublime salmo. Todas las ilustraciones fueron tomadas prestadas del desierto, la vigilia alrededor de la fogata en la noche, la prisa con que se desliza el agua de la lluvia sobre la montaña, la hierba que crece rápidamente después de la lluvia y que es quemada rápidamente, el pensamiento del peregrino cansado. Los días de nuestra edad son 70 años. Moisés vivió hasta 120 años, de acuerdo con Deuteronomio 31, 2 y 34. Él no dijo esto ya sea como una promesa o un límite, sino como una estimación poética de lo largo de la vida. El énfasis está en la futilidad de la vida, aun cuando alguno dure más de la norma de los 70 años. El final de todo esto es molestia y trabajo. Eso lo escribió Moisés, amén. Moisés escribió convivencias, hermano. Y vamos al verso 12, vamos ya a ir terminando, no quiero alargarme mucho. Dice, una oración a la luz de quién es Dios y cómo él lidia con el hombre, orando por sabiduría. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Cuando Moisés consideró la frágil naturaleza de la humanidad y el justo juicio de Dios, esto le hizo preguntarle a Dios por la sabiduría para entender lo corto de la vida. Amén. Sí, hermano, nuestra vida es tan corta, tan corta. El contar nuestros días es considerar lo corto y las miserias de esta vida y la certeza y rapidez de la muerte y las causas y consecuencias de esto. De todas las disciplinas matemáticas, esta es la más difícil. El contar nuestros días, contamos lo demás, pero al parecer no somos capaces de usar nuestros días correctamente y con sabiduría. De todas las reglas de la aritmética, esta es la más difícil. El contar nuestros días. Los hombres pueden numerar sus rebaños de bueyes y ovejas, pueden estimar las ganancias de sus fincas y granjas, pueden con un poco de dolor numerar y contar sus monedas y aún estar persuadidos que sus días son infinitos e innumerables y por lo tanto jamás comienzan a enumerarlo. Amén. Enséñanos significa que esta sabiduría debe ser aprendida, no es automática. La mayoría de las personas viven con un poco de conciencia de que la vida es corta y que sus días debieran de ser contados. Los jóvenes especialmente a menudo piensan que sus días no tienen fin y se esfuerzan poco en pensar lo que está más allá de esta vista. Amén. Déjeme a contarle algo. Cuando estaba estudiando esto, busqué las muertes por año, las muertes mundiales y las muertes y los nacimientos mundiales, que ya les di la cifra, pero me metí al obituario para ver cuántas personas morían en un mes, hermano, y me pude dar cuenta, mire, jóvenes en cantidades, hermano, en cantidades, eran páginas y páginas. Yo le estoy hablando de un solo mes, hermano, páginas y páginas y páginas y páginas y páginas que no terminaban en un solo mes. Y la mayoría que me pude dar cuenta eran jóvenes y jovencitas, hermano. Y ahora más con esta pandemia. Por eso nosotros tenemos que contar nuestros días con sabiduría, con tal de que traigamos al corazón eso, hermano. Sabiduría.
porque no sabemos lo que nos espera el día de mañana, porque de ninguno de nosotros piensa el día de mañana que vamos a perecer. Pensamos como si la vida para nosotros fuese eterna, hermanos, pero no. Nosotros sabemos que tenemos un comienzo y tenemos un fin, pero de Dios sabemos que Él no tiene comienzo ni tiene final, pero nosotros tenemos un comienzo y tenemos un final en esta tierra. Amén. Así que vamos entonces al verso 13 y 17, pero antes déjeme tomar un poquito del licor que es vital para nuestro cuerpo. Estoy hablando de la agüita. Dice así: orando por misericordia y bendición. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Usted sabe la aflicción que pasó Moisés. No voy a hablar del pueblo, voy a hablar la aflicción que pasó este siervo con ese pueblo, hermano. Usted sabe que por eso el siervo llega a decir: alégrame conforme a los días que nos afligiste. Lo afligió 40 años, estoy hablando del pueblo, pero en especial afligió a Moisés 40 años, hermano, con una carga tan pesada que después quería alegrarse, de acuerdo a los años que vivió de aflicción, quería vivir los años ahora en gozo, ¿entiende? A pesar de que él los vivió, hermano. Y los años en que vivo el mal, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Mire cómo oraba, cómo Moisés le clamaba a Dios, cómo conocía a Dios, cómo conoció la transitoriedad del hombre, cómo pudo conocer la eternidad de Dios, hermano. Viviendo todo lo que vivió, pudo conocer la eternidad de Dios. Amén. Dice: vuélvete, oh Jehová. Este salmo de Moisés considera cuidadosamente el juicio de Dios, la respuesta de oración de dicha consideración. Es un ruego hacia Dios por su presencia, por su compasión, por su misericordia. Amén. En el Salmo 93, Dios le habló a la humanidad en juicio diciéndole que se conviertan al polvo. Ahora en oración Moisés le pide a Dios que se vuelva. Es como si Moisés le dijera al pueblo de Dios: si continúan en pecado se convertirán al polvo. Su única esperanza es que Dios se vuelva a ustedes. Cuando le dice ¿hasta cuándo? Esta era una respuesta significativa. Moisés le pidió que no retardara en traer su presencia, compasión y misericordia hacia su pueblo. Era una pregunta audaz, casi acusando a Dios de tardarse en su ayuda. Cuando los hombres están bajo el castigo, se les permite protestar y decir: ¿hasta cuándo? Nuestra culpa en estos tiempos no es una gran audacia con Dios, pero mucha timidez en rogarle a Él. Amén. Dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste. Muchos fueron los días de su aflicción. Moisés pidió que los días de su alegría también fueran muchos. Él esperaba que los días de alegría fueran tan largos que la gloria de Dios sería evidente aún sobre sus hijos. Pero déjeme decirle algo. Yo nunca voy a darle al Señor que me dé esa alegría según a los días que nos ha afligido, porque ustedes, hermanos, son un amor. Amén. Ustedes nunca han sido una carga para nosotros. No como el pueblo de Israel, hermano, para Moisés, que sí era una carga. Usted sabe que eran duros de seguir, eran soberbios, eran rebeldes, eran ingratos, mal agradecidos con Dios. Amén. Y nosotros somos bien agradecidos. Somos un pueblo diferente, hermano. ¿Por qué? Porque hay tanta diferencia en nosotros. Porque nosotros, acuérdese, nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Amén. Dice: conforme a los días, el buen Señor mide la oscuridad y la luz en una debida proporción, y el resultado es una vida
con la suficiente tristeza para estar segura y con la suficiente alegría para ser deseable. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Anteriormente en el Salmo 90, Moisés habló del pueblo de Dios como en ser consumidos y turbados. Él oró para que la gracia de Dios intercambiara esa miseria por su propia luz. Y cuando termina diciendo, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, el aspecto final de la bendición por la cual Moisés oró fue por la permanencia de la obra del pueblo de Dios. Sin esta bendición, nuestra obra y su efectividad pasan rápidamente y son de poco impacto. Esencialmente, Moisés le pidió a Dios que trabajara con el hombre de la manera fugaz como son nuestros días, al permitir que nuestro ser sea la herramienta de Dios. Los buenos hombres están ansiosos en no trabajar en vano. Ellos saben que sin el Señor no pueden hacer nada y por lo tanto estos claman a Él por ayuda en el trabajo, por aceptación de sus esfuerzos y por el establecimiento de su diseño. Amén. Eso sería todo lo que yo puedo decirle de lo que es la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios. Cómo el Espíritu Santo, una vez más, digo, le dio la facilidad a Moisés de ponerlos en palabras humanas para que nosotros lo podamos entender. Y espero que la multiplicación que yo hice de los años que yo les di, cuántos hombres más o menos Moisés vio morir día a día, hermano, o cuántos eran los años que Dios tenía. O sea, eso fue para ilustrar más o menos de cómo es Dios, hermano, porque Dios no tiene límite, pero quiso hablarlo en palabras humanas para que nosotros pudiéramos entenderlo, porque ningún hombre hasta el momento puede entender lo que es la eternidad de Dios, y nosotros menos, hermano, pero sí lo vamos a llegar a entender. Amén. Y conclusión, ¿qué puedo concluir de este mensaje? Que sí, la vida del hombre es rápida, es efímera, es transitoria, hermano, es fugaz, es breve, es como la estrella fugaz que pasó. Amén. Es un abrir y cerrar de ojos la vida del hombre. Por eso nosotros debemos traer sabiduría a nuestro corazón y de contar nuestros días y de vivir cada día de acuerdo a los mandamientos de Dios. Esa es la conclusión que yo puedo darles, hermano, de lo que Dios quiere que nosotros veamos a través de este salmo. Amén. De que esa eternidad de Dios, hermano, esa eternidad de Dios está en nosotros. Amén. Y no solo eso, sino que la vamos a vivir por la eternidad junto a nuestro Creador. Y que nos dé la confianza de que nuestro Dios, hermano, nuestro Dios conoce todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él es el eterno Dios. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta oración, por estos escritos de Moisés que fueron tan maravillosos. Fue el primer salmo que se escribió, hermano, y de ahí pude leer yo que muchos de los salmos fueron copiados, o sea, quisieron hacer una copia de lo que Moisés pudo haber escrito, hermano. O sea, fue la inspiración Moisés para los demás que escribieron. Amén. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por este salmo, por esta oración de este siervo, varón de Dios, como se pone el título, Padre amado. Era un siervo fiel, Señor, un hombre que tú escogiste, un hombre que tú llamaste, Señor, un hombre que tú preparaste, un hombre que tú capacitaste, porque así, Señor, son los hombres que tú llamas, Padre amado, hombres temerosos de ti, Padre amado, que pudieron ver, Señor, en el transcurso de este caminar en el desierto, Padre amado, cómo pudo ver la eternidad tuya y la transitoriedad del hombre, Señor, lo pasajero, lo rápido que vive el hombre, Señor. Veía nacer y veía morir, Padre amado. ¿Cuántos hombres, Padre amado, pasaron delante de sus ojos, Padre amado? ¿Cuántos nacimientos pudo ver, Padre amado? Señor, que todo esto nos sirva a nosotros para vivir
una vida, Padre amado, llena de sabiduría, Padre amado. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Y a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.